Hola, mi nombre es Paula Sierra del grado 10.3 y vengo a exponer sobre el Renacimiento. Comenzamos como tal con el siglo de oro. ¿Qué fue el siglo de oro? Fue un periodo de máximo esplendor en ese tiempo. Se vio mucho el desarrollo en géneros, en las obras maestras y con autores insuperables. Eso tiene su comienzo en el 1530 y finaliza en el 1680. Esto comienza como tal con la obra gramática castellana de Antonio Nebrija, que fue publicada en el año 1492. Y pues esto tiene su finalidad con la muerte de Pedro Calderón, lo cual finaliza, o sea, la muerte de él ocurrió en 1681. Ahora vamos a ver el movimiento del siglo de oro. El movimiento del siglo de oro pues se ve el Renacimiento y el Barroco. Ahora vamos a hablar del Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue como que un periodo, se podría decir, donde se manejó mucho el arte, la ciencia, se dio mucho el humanismo, el teísmo, y pues esto como tal es muy conocido, como que estuvo muy entrelazado con el siglo de oro, porque se dio mucho pues el arte, la ciencia. Entonces eso se dio mucho ahí. El contexto histórico. El contexto histórico se ve mucho en la parte de que pues en ese periodo se vio la parte del como el inconformismo, del el inconformismo en lo social y en lo económico. Y pues en la parte del universo, el teocentrismo se unió con el antropocentrismo, o sea, con el humanismo. Y pues de ahí fluyó el Renacimiento. Ahora vamos con la invasión turca. La invasión turca pues se llevó a cabo porque esto obligó a muchos bizantinos a como desplazarse de ese lugar a ciudades italianas para que como que despertara como que las ganas de aprender sobre el arte y la filosofía. La aparición de la imprenta. En este periodo, en este momento, pues se llevó a cabo que ya los libros no los escribían, sino los imprimían porque ya eran por cantidades que sacaban los libros y ya eran mucho más los lectores. O sea, como que se desarrolló mucho la parte que la gente le gustaba mucho leer y la gente compraba mucho los libros. Entonces, pues en ese tiempo fue cuando pues esto ya no lo escribían, sino que se les facilitaba mucho más imprimirlos y sacarlos a los mercados y a ventas, y pues la gente pues compraba y eso era por montones que se vendía. En el renacimiento de la literatura podemos ver algunos cambios como en los temas, en las formas y en los estilos. Algunos de esos temas pueden ser el amor, la naturaleza, la mitología, los sentimientos religiosos, el acontecimiento histórico y el mundo caballeresco. Esto se dio a cabo en el Renacimiento de la literatura. Algunos de los géneros de esta literatura del Renacimiento son como el teatro del Renacimiento, la Celestina, la prosa, la prosa pues, del Renacimiento, las novelas caballerizas y el lanzamiento de Tormes. Esas fueron esos son como que algunos de los cambios de esa parte del Renacimiento.
Soy Kevin Solano, soy alumno de 1003 y voy a exponer sobre el barroco. El barroco, el término barroco se refiere a un periodo artístico y literario que sucedió en el siglo XVII, que contrasta en varios aspectos con el Renacimiento del siglo anterior. Juntos constituyeron el siglo o los siglos de oro, que generalmente se consideraban en la época más fecunda y gloriosa de la historia de la literatura de España. Comienza a principios del siglo XVII o en los últimos años del siglo XVI. No hay un consenso entre los críticos. Tras un periodo de transición llamada manierismo, abarca todo el siglo XVII. El contexto histórico y las características generales es que durante este periodo en que el rey Felipe II, Felipe IV y Carlos II, España estaba en un declive. Debido a esto habían guerras constantes, crisis económica, el despilfarro de cortes, división entre cristianos viejos, cristianos nuevos y la Inquisición. Entre otros factores, es una época de inestabilidad y inquietud, pesimismo y sobre todo desengaño. Hay un rechazo de las expresiones de ideologías modernas que se producen en otros países europeos. De ahí que el país se cierra a todo contacto cultural con el resto del continente. En vez de seguir desarrollando la labor de intelectual, la filosofía racional y las investigaciones científicas, hay una vuelta hacia el teocentrismo. La contrarreforma juega un papel clave en esta desvaloración de la vida terrenal y en el abandono de la comisión humanística del Renacimiento. Por ende, se agudiza la preocupación por la muerte y la religión. En ese mundo es fácil y la verdad que suele ser triste y duro, que esconde detrás a una superficie resplandeciente e ilusoria. En la literatura y en el arte, ese nuevo clima se manifiesta en el exceso de artificios y adornos, la inestabilidad, la dinonancia, los contrastes y la desmesura. A diferencia del equilibrio y la armonía que caracterizaba el Renacimiento, en este tiempo aparecen los contrastes en los conflictos de los sagrados profetas, lo que trajo lo cómico y lo grotesco con lo sublime. Bueno, el arte y la literatura del barroco. El término barroco, como se ha identificado el arte del siglo XVII y en especial al teatro y la poesía española de esa segunda parte del siglo oro, fue durante muchos años usando
sinónimos de recargamientos, de excesos armonantes, de juegos metafóricos e intelectuales que fuerzan al espectador a descifrar lo que se esconde detrás. Cada imagen o cada apariencia en general es una idea del arte del barroco. Esa proviene de la idea de que el barroco es por encima de todo el arte que se opone al equilibrio o la mesura y la claridad de lo clásico. No se trata simplemente de no se trata simplemente de ser absurdo, exagerado o de un afán de encubrir o de evitar de la realidad, sino de un arte de fuertes contrastes que explora la riqueza de la luz y las sombras que refleja un hecho fundamental. Y eso. Bueno, y sigue la poesía. La producción poética en esos tiempos era enorme durante ese siglo. El lenguaje era complejo y artificial. En contraste con la naturaleza y la sencillez de la lírica renacentista que había en esos tiempos, todavía se emplean las mismas métricas métricas de los siglos anteriores, con una preferencia marcada por el soneto, y se resultan los romances y las canciones con versos de arte menor y de carácter popular, invitando el estilo de la poesía medieval. Surgen dos modalidades estilísticas: el conceptismo, que cultivó Quevedo, y el culteranismo, el estilo propio de Góngora, autor de la fábula de Polifemo y Galatea. La religión, la moralidad, el amor y la sátira son los grandes temas de la poesía de esa época. Vemos un ejemplo tomado de la poesía, algunas características del arte barroco, de Ninfa de Doris, hija, la más bella Adora, que vio el reino de la espuma. Galatea en su nombre, dulce, en ella el terno de sus gracias suma. Son una y otra luminosa estrella luciendo ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es Neptuno, pavón de Venus es cisne de judo. Luis de Góngora en Antología Poética, Madrid, Castilla, 1987. Eso fue un poema. Eso fue lo anterior fue un poema, lo que describe la descripción de Galatea como la más bella de las ninfas se hace a través de una serie de alusiones cultas. Galatea es una hija de Doris, que es una de las diosas del reino de la espuma, es decir, del mar, cuyo nombre es griego y significa blanca leche. Como la galaxia suma agrega a su gracia al eterno Venus. Y pues en fin, el barroco es un arte de juegos metafóricos, de movimiento y de hiperbolas. Los juegos de Galatea es el poema
el poema son estrellas luminosas de su blanca pluma, porque dice la poema pluma, porque la tea es comparada con una ave bella y un cisne o un pato que no es una roca de cristal o marino de Neptuno. Y pues, ajá. Y ahora viene el conceptismo. Como la misma palabra indica, el conceptismo apunta al juego intelectual con los conceptos, más allá que crear una serie de imágenes metafóricas. En el poema, los conceptismos le apuestan al ingenio, a las paradojas brillantes o a los contrastes lúcidos, y arte de ingenio define el concepto como aquel acto de entendimiento que expresa los correspondencias que se hallan entre los objetos. Los autores conceptistas se valieron de recursos retóricos, tales como la paradoja, es decir, el planteamiento de dos afirmaciones contradictorias, pero no absurdas, que sostienen una verdadera profundidad. Bueno, el culturalismo está orientado a una minoría cultural. Se trata de elaborar una poesía plena de juegos y artificios complejos que implican el conocimiento previo del universo, mitologías, simbólicos y metafóricos, giros e hiperbolas, cambios situales de la estructura de la frase, perifrasias que buscan que sus resultados sorprendan y impresionen. El culturalismo, cuyo máximo representante fue Luis de Góngora, se preocupaba sobre todo por la expresión y se apelaba al latinismo. Sus características más sobresalientes son la latinización del lenguaje y el empleo intensivo de metáforas e imágenes. La latinización del lenguaje se logra fundamentalmente mientras el uso intensivo de hiperbantos y el gusto por incluir cultivos y neologías, como por ejemplo fulgor, cantor, armonía, palestra y entre bueno, y ya otra es la prosa. En la prosa se cultivaban intensamente la novela picaresca, como La vida del buscón de Quevedo, y la novela corta, como las novelas ejemplares de... La obra de Cervantes. A lo largo de los años, El Quijote se ha consolidado como algo más que una pieza fundamental de la literatura española, para consolidarse como un símbolo universal. Uno de los máximos ejemplos de la libertad y el contraste entre los sueños del hombre y pues del mundo. La vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Él nace pues en 1547 y muere en 1616. Comprende uno de los mejores periodos que tiene la historia de España, ya que cuando él nace, el imperio tiene como uno de sus mejores momentos, ya que pues vive uno de sus mejores momentos, tiene como, o sea, fueron momentos muy esplendorosos para todos,
pero todo siempre llega a un fin, a un tiempo limitado, y pues cuando Cervantes muere, pues todo este imperio que se había construido con trabajo y con dedicación llega a su fin. Digámoslo así, llega a su fin porque se fue derrumbando poco a poco. Cervantes en su juventud tuvo como la oportunidad, el placer de ver la gloria del, del, ¿qué? ¿ah? Del emperador Carlos V. Pero cuando llega a su madurez, pues le toca como aceptar y, y vivir como esa etapa de aceptar el humilde cargo de, de recaudador de impuestos. Pues Cervantes esto logró renovar, en su novela, perdón, en su obra, eh, la ¿qué? Los géneros narrativos, como estas novelas, la pastoril, la picaresca, la bizantina, la cortesana y la y pues en este caso la caballería. Eh, los 12 relatos publicados en 1613 bajó de ser las novelas las novelas más ejemplares, ya que habían sido relatadas hace más de 10 años, o sea, hace mucho, o sea, ya tenían como un cierto límite, digámoslo así. Y pues con esta Cervantes se consolidó como el primer novelista de España. La riqueza de las novelas de España, pues como que, digámoslo así, que mucha gente tipo se preguntará el por qué Cervantes como que, por qué como le va como tan bien, porque tiene como tantos seguidores, digámoslo así. Pero la riqueza de Cervantes deriva de que él le daba cierta libertad y cierta realidad a sus personajes, y pues eso era lo que le gustaba a los seguidores de él, muchas personas que lo siguen desde que él empezó, y pues esas son unas de las cualidades que más le llaman la atención. El humor del Quijote. La parodia es una imitación generalmente burlesca de un género, de un género, obra o autor, exagerando o ridiculizando sus rasgos más característicos. La parodia está presente en casi toda, en prácticamente en toda la obra del Quijote. La novela En la novela, el Quijote imita burlescamente el lenguaje, la técnica, la temática de las novelas de caballería. Tanto la parodia como la ironía hacen parte de un rasgo incuestionable de Don Quijote, como en este caso era su inagotable humor. El teatro. El teatro es un momento de esplendor, y aparecen grandes obras como Fuente Ovellana, La vida en sueño y El burlador de Servillán. Los temas de estas comedias son bien variados, pero el principal sin duda es el honor. Y hay comedias de todo tipo, incluyendo las de capa y espada, las mitológicas, las de enredo,
y esto, etcétera. A finales del siglo XVI llegan a España las compañías italianas que aportan numerosas innovaciones al teatro nacional, entre las que figuran las representaciones más técnicas y sofisticadas y la representación de la mujer actriz en escena. Los rasgos generales del barroco son el dinamismo, la teatralidad, el decorativismo y su ostosidad y pues en estos también está el contraste. En el Renacimiento tenemos las siguientes obras representativas, que son La noche oscura del alma, La Celestina también. Tenemos Tirante el Blanco. También tenemos Los Englogas. Y falta uno, que es Alfredo el Alfarache. ¿En qué? En el Renacimiento tenemos las siguientes obras representativas, que es una de ellas es La noche oscura del alma, La Celestina, Tirante el Blanco. También tenemos Los Englogas. Otro de estos más es Gozman el Alfarache. Y pues los autores de estas obras son los siguientes: San Juan de la Cruz, Fernando de Rojas, Lazarillo de Tormes, Garcilaso de la Vega y Mateo Alemán. En el barroco tenemos las siguientes obras representativas, que son Don Quijote de la Mancha, La vida en sueño y pues también Fuente Ovejuna. Y pues los autores de estas son, obviamente, Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca y pues Lope de Vega. Otras obras del barroco son Las Soledades y pues obviamente El burlador de Servillá. Luis de Góngora y Tirso de Molina son los autores de las anteriores obras que acabé de decir. Bueno, y esto pues es lo que yo expuse del barroco.